Llegó a superintendente, tuvo muchas bendiciones y un buen ministerio. Pero lo que yo quiero mostrarle es que el diablo va a poner las mejores luces para que usted diga que no y siga la suya. Yo tenía un compañero en el seminario también, estudiaba medicina allá en la ciudad de Rosario, y Dios lo llamó al ministerio. Dejó toda la medicina y ahí fue al pastorado. Porque el llamado de Dios no tiene comparación con ninguna otra carrera o bendición humana. Un gran superintendente que yo tuve y que todavía vive, pudiera haber sido un gran jugador de fútbol. Era un gran jugador de fútbol. Pero un día en un partido de fútbol se mandó un choque con otro, como decimos, un foul. Le largó un rosario, esas palabras, usted sabe, y dijo: no, así no voy a servir a Dios. Dejó el fútbol. Siguió jugando fútbol entre la iglesia, ¿no? Como siempre hacemos, pero cortó con el fútbol profesional porque sabía que eso lo iba a llevar al infierno, no a la gloria. Servir al Señor tiene un precio. Tiene un precio, claro que sí. Usted puede ganar mucho dinero allá afuera, y si va a servir al Señor va a tener que contar los centavos para rascar la olla si no le alcanza. John Quichot, ese hombre que, bueno, ahora ya ancianito, pero es el pastor de la iglesia más grande del mundo, pasó un tiempo de prueba en su ministerio y él decía: yo rasqué la olla, no tenía que comer. Y yo tuve un superintendente que ya está con el Señor, que él contaba, los hijos contaban, que los hijos comían poquito, como decimos, tortillas y frijoles. Pero el superintendente y su esposa, para darle de comer a los hijos, no comían ellos, y lo que hacían era tomar mate. El mate te llena un poquito, hasta que llegaba la ayuda. Etapas de la vida. Pero eso es el ministerio. Eso es el ministerio. Por eso que algunos después se desbandan, ¿no? Y se van para otro lado, pero y agarran el ministerio ya para otra cosa. Bueno, pero lo que yo quiero es mostrarle, el enemigo va a intentar frenarlo si usted quiere servir al Señor. El enemigo va a intentar de todas las formas para que usted no le sirva a Dios, y en un pequeño ministerio o en una cosa donde él lo quiere poner más. El enemigo va a aparecer con las luces del mundo, con las ofertas, con tantas cosas. Tantas cosas. Los deseos juveniles, el amor al dinero, o por otro lado, el temor a la burla. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Oh, si soy pastor, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a mirar? Temor a la burla. Es duro. Es duro. Pero es importante que oremos como iglesia. Dios quiere levantar instrumentos, siervos y siervas. Dios necesita instrumentos, pero como es una guerra espiritual, no se trata de decir: fulanito, yo quiero que tú seas esto. Se trata de orar y esperar que Dios revele y levante a los que Él va a levantar. Por eso que Jesús dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él los tiene que enviar. Pablo en Romanos capítulo 10 dice: Señor, ¿cómo irán si no hay quien los envíe? ¿Quién los envía? ¿La iglesia del Nazareno? No. La institución es un instrumento externo. El que tiene que prender la llama del llamado es Dios. Es Dios que obra en las personas. El Señor tiene ese deseo, pero es importante orar porque tenemos que tener conciencia que el enemigo va a hacer todo lo posible para frenar el que usted sirva a Dios. Así que es una de las cargas que nosotros tenemos que tener. Ahora, hay otro aspecto también que hace al servir a Dios.
al orar para que Dios levante obreros. Y es que también a veces no se tiene mucho en cuenta, pero debemos orar para que aquellos que están sirviendo no pierdan la visión del servicio, no pierdan el rumbo. ¿Me entienden? Debemos orar para que aquellos que están sirviendo no se les apague el fuego del servicio, porque la vida cristiana tiene sus vaivenes, aparecen sus tentaciones, sus oportunidades, aparecen un montón de cosas que te van a querer apartar del camino, y comienzas a ir dejando de a poco lo que estás haciendo para el Señor. Y el ser humano se equivoca, porque la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen bien y su fin es muerte. El hombre dice: no, en esto me va a ir bien, no tiene nada de malo, y ahí te vas, sí te vas, pum, te vas al infierno, porque te vas rico al infierno, pero este mundo no te vas a llevar la riqueza. Lo que sea, debemos orar para que aquellos que un día sintieron el deseo de servir no dejen de servir, porque el diablo va a querer apagar esa llama del servicio. El diablo va a meter trabas para que tú comiences a deslizarte suavemente. Van a aparecer problemas también. Van a aparecer oportunidades buenas, o van a ser problemas para que tú pierdas el rumbo. Y tarde o temprano, por X causa, deje de servir. Jesús le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y los discípulos se quedaron dormidos y no lo ayudaron al Señor. La iglesia debe orar. ¿Por qué? Porque es necesario levantar las manos caídas. Las rodillas hay que establecerlas y afirmarlas. Debemos orar para que aquellos que están sirviendo no pierdan la visión de seguir sirviendo. Debemos orar para que aquellos que están sirviendo lo hagan con gozo, no con amargura, no con pesadez, no con tristeza, no con que están llevando una carga. Al contrario, están llevando como un bebé, niños que están ahí cuidando, llevando un ministerio adelante. Debemos orar para que Dios los utilice para bendición. Por eso que es importante. Amén. Estamos en una guerra espiritual. Y los más atacados son aquellos que están sirviendo o que quieren servir al Señor. Pero la oración de la iglesia va a romper cadenas. La oración de la iglesia va a romper cadenas. Hay una guerra espiritual. Amalek quería destruir a Israel. Y Moisés le dice a Josué: agarra hombres y ve a pelear, yo voy a estar allá en el monte orando. Y Moisés levantaba los brazos, y entonces Josué prevalecía, y cuando Moisés se cansaba bajaba los brazos y el mal prevalecía. Y tuvieron que venir Aarón y Hur para sostener los brazos de Moisés, para que al final Josué ganase la batalla. Esa es la guerra espiritual. No crea que una vez que está llamado está todo arreglado. Hay una lucha, usted está en una lucha. Y si usted quiere servir al Señor, la iglesia debe orar por usted y usted debe mantener la visión en lo que está haciendo. No se deje embaucar por otras cosas. No permita que vengan otras luces que le digan: no, comienza a dejar, deslízate, haz esto, igualmente te va a ir bien. No, son las mentiras del diablo que comienzan a trabajar en la mente suya. Póngase el yelmo de la salvación, la armadura de Dios para servir a Dios, porque si no el diablo lo va a enfriar. ¿Me entiende? Ese es el plan de él: enfriarlo, apagarlo y destruirlo, para que usted no cumpla el plan de Dios. Hubo un hombre en la época del gran avivamiento en Estados Unidos, aquí ya siglo XVIII, los 1800, por ahí. Era una época de gran avivamiento. En las universidades había grandes avivamientos, porque en aquel tiempo
las universidades en Estados Unidos, también las escuelas, pero mayormente las universidades, habían sido muchas fundadas, como Harvard, por pastores o por iglesias. Entonces, las universidades tenían todas las destrezas o carreras que podían tener en ese momento, pero esencialmente eran cristianas. Entonces, había un lugar muy grande para la adoración, la predicación, aparte de que usted estudiase abogacía o medicina o lo que había en esa época. Entonces hubo una época en las universidades donde hubo grandes avivamientos espirituales y Dios levantó muchos jóvenes estudiantes para el ministerio y otros siguieron sus rumbos. Dios los levantó a muchos. La cuestión de que hubo grandes avivamientos espirituales. Pero hubo un hombre que, este hombre, cuando estaba ese avivamiento espiritual, sentía la presión del Espíritu Santo en su alma. Dios lo estaba llamando para el ministerio. Dios lo estaba llamando para el ministerio. Y él veía cómo muchos de sus compañeros, que también sentían el llamado, servían y se iban a seguir al Señor, servían en la obra de Dios. Pero este hombre tenía una característica. Era tal vez uno de los hombres, uno de los muchachos más inteligentes de la universidad. Estaba reconocido como un hombre muy inteligente. Y todos, por supuesto, decían, este hombre tiene un gran futuro. Pero dentro de todo ese panorama que decían que tenía un gran futuro y era muy inteligente, por un lado Dios comenzó a hablarle, a llamarlo para que le siguiera a él, para que le sirviera. Y este hombre, pensando tal vez en su futuro, en él, comenzó a rechazar la voz de Dios. Comenzó a alejarse de las cosas de Dios. Y se dice que una vez, tal vez en su delirio, como que gritó diciéndole a Dios que se aleje de la vida de él. Cuestión de que este hombre, lamentablemente, primero de todo, rechazó a Dios, siguió su carrera, pero no fue el hombre que todos esperaban que iba a ser. Fue un pobre desgraciado, que al final le fue mal en la vida, que le salieron las cosas mal, pensando en que era el gran inteligente de la universidad. Todo le salió mal. ¿Por qué? Es la respuesta. Dios tenía un plan grande para él. ¿Qué hubiera sido de ese hombre tan inteligente si encima de eso era un hombre lleno de Dios? No sabemos. Dios lo hubiera utilizado. Pero este hombre prefirió seguir su camino y rechazó el llamado de Dios. Y lamentablemente el hombre le parece, como dice, hay hombres que toman caminos que le parecen buenos y su fin es muerte. Al final todo salió mal. Porque el ser humano no tiene la vida comprada. El ser humano no sabe. El ser humano piensa, en esto me va a ir bien, voy a salir bien, voy a hacer esto, esto y el otro. Cálculos humanos. Pero los planes de Dios, Él sabe por qué nos llama, cuándo nos llama y por qué nos llama. Y si le obedecemos, aunque no sabemos qué nos espera, pero sí sabemos que le estamos obedeciendo, tenemos la paz de que le hemos obedecido a Dios y Dios se va a encargar de todas las cosas. Cuestión de que Dios quiere levantarte, hombre o mujer, para servir. Cuestión de que también Dios quiere que tú le sigas siendo fiel, porque Él quiere bendición para ti, para todos tus planes, para todas las cosas. Pero Él te está diciendo, necesito obreros y te necesito a ti, porque si Él no quisiera servirte o utilizarte, Él no te llamaría. Él te diría, bueno, yo estoy de acuerdo en que tú seas un gran abogado o que seas un gran médico, pero si Él te quiere servir y utilizar para algo, Él te lo va a decir. El tema es que no rechaces su voz.
Porque Dios tiene grandes bendiciones cuando Dios te está llamando para servirle. Porque si Dios te llama para servirle, es porque Él sabe que en otra no la vas a hacer. En otra no la vas a hacer. Tú piensas que la vas a hacer, pero en otra no la vas a hacer. Y Dios te dice, mira, ve por esta, te va a ir bien. Te va a ir bien. Un misionero que hubo en mi país, todavía el hijo fue pastor mío cuando era joven. Este misionero sintió el llamado del Señor cuando era joven en Inglaterra. Y él contaba la experiencia de su pobreza como alumno cristiano, estudiante de un seminario. Dice que tenía un traje en el cual él se podía mirar en el espejo, tan viejo que estaba y brilloso, ¿no? Contaba así. Y un día él estaba llamado para servir al Señor y muchos de los que estaban con él se iban al África en aquella época. La organización que él estaba mandaba gente al África. Y él pensó, bueno, yo también voy al África. Pero no estaba seguro de eso. Y un día se puso a orar de noche, clamando. Y yo me acuerdo su testimonio, lo tengo bien vivo. Él dice que como a las 2 de la mañana estaba orando y Dios le dio la promesa: he aquí yo estoy, yo abro una puerta abierta a la cual nadie la puede cerrar. La promesa de Apocalipsis. Y Dios lo llamó a Argentina. Y fue misionero en Argentina por 40 años. Y ese hombre que tenía un traje brilloso y no tenía gran cosa, Dios lo bendijo. Le dio una familia. Muchas veces viajó por causa de la iglesia. No le faltó nada. Dios lo bendijo. ¿Por qué? Por su obediencia. Por su obediencia. Ser obediente trae bendición. La iglesia debe orar para que Dios levante siervos, envíe obreros a la mies. La iglesia debe orar para que aquellos que ya están trabajando en la mies, en pequeñas cositas o grandes, permanezcan. Y eso pequeño que está haciendo pueda crecer y desarrollarse y pueda ser mejores instrumentos. La iglesia debe orar para que Dios, no los hombres, levanten líderes, porque cuando están levantados por Dios, Dios los va a utilizar, los va a bendecir, va a hacer grandes cosas con ellos. Pero el Señor dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos orar por los que están sirviendo y debemos orar para que los que no están sirviendo, Dios levante nuevos líderes. Pero también debemos orar todavía más y con más responsabilidad para que Dios envíe obreros ungidos a la mies, envíe siervos y siervas, llame para la obra. En este párrafo que le sigue a lo que Jesús dice, Jesús está preparando el terreno para los apóstoles, porque si usted mira el capítulo 10, ahí enseguida sigue la selección de los apóstoles. Y Él les va a dar autoridad, les da capacidad, los manda a predicar el Evangelio, les da autoridad para resucitar muertos, para sanar enfermos y predicar el reino de los cielos, ¿cierto? Cuando el Señor dice rogad pues obreros, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, por un lado está los obreros que sirven en la iglesia local, gloria a Dios. Pero el Señor está diciendo: rueguen para que Dios levante hombres y mujeres ungidos, llenos del Espíritu Santo. Rueguen para que Dios levante hombres con dones de sanidad, de liberación, de evangelismo, de enseñanza. Rueguen para que sean hombres que prediquen el Evangelio. El Evangelio.
Porque Jesús los manda a predicar el reino de Dios, arrepiéntanse. Debemos orar por esto que todavía yo creo que es superior a orar solo por los líderes. Es orar para que Dios levante apóstoles, profetas, pastores y maestros en la obra de Dios. Debemos orar para que Dios levante, porque cuando Dios levanta instrumentos, Dios hace maravillas con esos instrumentos. Mire, había un hombre pequeñito que tenía mucho amor a Dios, pero él mismo no se sentía capaz de servir al Señor. Pero bastó que un día el Señor lo tocase para que ese hombre de Dios, Juan Wesley, terminase siendo un instrumento de Dios. Y cuando él partió de esta vida, dejó una iglesia con casi 2 millones de seguidores. Hubo otro joven llamado Charles Spurgeon. Quizás usted oyó hablar de Spurgeon. Spurgeon era un muchacho joven que un día dijo: voy a ir a la iglesia. Pensó en la iglesia y, si mal no recuerdo, se largó una tormenta. Como se largó una tormenta, se metió en otra iglesia que no estaba tan lejos. Y era un pequeño grupito, así nomás. Pero Dios utilizó al siervo de ese lugar. ¿Y sabe qué pasó? Orwell Spurgeon sintió el llamado para servir al Señor. Y ahí ese muchacho se levantó y después terminó siendo uno de los grandes predicadores de Inglaterra del siglo pasado. Tremendo hombre. Hay un hermoso libro de él que se llama Discurso a mis estudiantes. Se lo aconsejo que lo lea, está muy bueno. Cuestión de que hombres y mujeres de Dios a los cuales Dios levantó. Eso es lo que nosotros tenemos que orar. Señor, levanta a alguien, que tú tengas un plan, Señor. ¿Se acuerda el ejemplo que le di a Billy Graham la vez pasada? Hicieron una campaña de evangelismo. Ahí oraron, ayunaron todo y se convirtió uno solo. Y ese solo era Billy Graham. Dios hizo maravillas con Billy Graham después. Hasta hoy el hombre tiene sus 98 años, pobrecito. Pero está vivo. Dios tiene que levantar ungidos. ¿Me entiende? O ungidas. Dios tiene que levantar instrumentos. Pero para eso tiene que estar la iglesia orando. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Entienden? Debemos rogar a Dios. Y cuando dice rogar, se equivale a clamar, gritar, llorar, decir: Señor, levanta nuevos siervos. Señor, mantén en el camino a los que se están apartando. Señor, levanta nuevos apóstoles, nuevos predicadores, nuevos misioneros, nuevos pastores, maestros. La iglesia tiene que clamar desde las raíces por eso, para que la iglesia pueda cumplir su misión en el mundo. No se trata de que la iglesia crezca en número y en asistencia, no. Se trata de que Dios levante para que Dios haga grandes cosas. En estos últimos días, para terminar, no sé si usted ha visto, hay una iglesia, creo que es en Inglaterra, algo de Wholesome se llama. Es un ministerio que llama la atención. Es un ministerio muy juvenil, enfocado hacia los jóvenes. Y el pastor de ahí, el que es cabeza, es interesante porque es un hombre de 35, 40 años, predica con su jean, con su shirt, así nomás. Pero es una iglesia que mueve, se ve mucho dinero porque hacen todo a lo grande. ¿Cierto? Lo interesante es que Dios levantó a este hombre y lo está utilizando para llegar a un grupo de personas que son los jóvenes. ¿Quién puede llegar a los jóvenes hoy en día? Pero Dios lo está utilizando a él, lo está levantando. Así Dios ha levantado a otros también para cumplir un ministerio,
para reavivar su iglesia, para mostrarle nuevos rumbos a la iglesia, para servir. La iglesia debe orar para que Dios levante siervos y siervas que revolucionen la misma iglesia, que le peguen una vuelta de rosca a la iglesia cuando la iglesia está dormida. Cuando Dios levantó a Juan Wesley, la iglesia era una iglesia formal, religiosa, muerta, y el pueblo estaba perdido en el pecado, y Dios lo levantó con el mensaje de santidad a él y a otros, y le pegaron un sacudón moral a la nación. Así lo hizo, pero Dios lo hizo porque levantó a esos hombres. Esa es nuestra oración. ¿Cómo usted puede ganar a estas almas aquí, en este país, a los hispanos? Necesitamos hombres y mujeres que tengan una unción especial para sacudir a esa gente. Pero la iglesia debe orar para que Dios levante a ese tipo de gente. ¿Me entiende? Dios tiene que levantar obreros y obreras que reaviven su iglesia, que renueven su iglesia. Si usted hace un estudio, un poquito de historia, va a ver que los grandes líderes que Dios levantó fueron para renovar o reavivar o redirigir el rumbo de la iglesia en diferentes lugares y en diferentes etapas. Hombres ungidos a los cuales Dios los levantó, y mujeres también. Ese es lo que Jesús está queriendo decir. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La iglesia debe orar para que Dios levante hombres y mujeres que tengan la capacidad y la unción de reavivar la iglesia, darle nuevo rumbo, mostrar y adecuar a la iglesia a los tiempos que se están viviendo. Así lo ha hecho Dios. Cuando también ocurrió en Inglaterra, cuando la iglesia estaba ahí muy tranquila, muy sentada y muy cómoda, se levantó un hombre llamado William Booth. Y William Booth lo levantó el Señor, y William Booth entró en conflicto con la iglesia a la cual él pertenecía, porque él quería hacer algo por los pobres que estaban en la calle. Y los demás no querían, ahí querían vivir su vida religiosa tranquilita. Entonces William Booth dijo, bueno, yo los amo, pero Dios me está llamando a hacer algo por esa gente, yo no voy a permanecer aquí. Se fue, él y su esposa, y fundaron una organización que se llama el Ejército de Salvación. ¿Usted ha escuchado el Ejército de Salvación? Dios los utilizó para revolucionar con su ministerio social y de predicación, porque el Ejército de Salvación es una iglesia de santidad con un mensaje de santidad igual que el nuestro, pero enfocado hacia lo social. El lema de la iglesia de salvación es sopa, jabón y salvación. Es el lema de ellos. Sopa, dar de comer; jabón, limpiar, ayudar; y salvación. Es el mensaje de ellos. Y así William Booth levantó esta organización que usted ya la conoce. Eso es la oración de la iglesia. La iglesia debe sentir carga para que Dios levante hombres y mujeres que peguen un golpe en lo social, en las ciudades, en las comunidades, que reaviven la iglesia, que renueven el rumbo de la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que orar. Ahí está Jesús diciendo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Si usted leyó Hechos, no vamos a leer ahora, pero Hechos capítulo 1, ahí cuando Jesús antes de ascender está ahí con los discípulos, y los discípulos dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de los cielos en estos tiempos? Y dice, eso no os toca saber a vosotros, solo su Padre lo tienen en la decisión de él.
Y Él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Dios tiene sus tiempos para la iglesia. Y Dios tiene sus sazones para la iglesia. ¿Qué es la sazón? Hermanas cocineras tienen que saber bien eso. Había una propaganda que decía a la sazón Goya. ¿Se acuerdan? Sazón es la sal. Hay tiempos de sal, hay tiempos de avivamiento, hay tiempos de renovación, hay tiempos de unción, de fuego. Pero eso lo hace Dios, y generalmente Dios lo hace levantando instrumentos. Levanta instrumentos humanos, ungidos, para dar esas sazones, esos avivamientos. Jesús quiere que oremos para que Él levante esos instrumentos. Jesús quiere que oremos para que los instrumentos locales se levanten también y sirvan. Y Jesús quiere que oremos para que los que están sirviendo no se enfríen, no se vayan tras las luces del mundo, no se les apague el fuego y sigan sirviendo. Tal vez Dios tiene todavía mejores cosas para usted, pero usted está apagando la lamparita y entonces ahí se va a perder la oportunidad. La iglesia debe orar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Se da cuenta por qué Jesús dijo eso? Porque hay una guerra espiritual. El diablo está empecinado en que usted y yo no le sirvamos a Cristo. El diablo no quiere que otros se levanten. El diablo le va a poner cosas lindas en el camino para que usted se vaya tras esas cosas lindas. El diablo le va a crear problemas para que usted se amargue, se entristezca y al final diga no quiero saber más nada. Muchas cosas van a aparecer. Muchas cosas van a aparecer. Por eso es que hay que orar, para que el Señor avive el fuego y envíe obreros a la mies y se levanten las personas para servirle a Dios. Y los que están sirviendo, sigan sirviendo. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, damos gracias por tu presencia siempre. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Como cristianos, Señor, ayúdanos a servirte, Señor, a mantener ese fuego ardiendo del servicio. Señor, si tú nos estás llamando, nos estás hablando, Señor, disipa todas las cosas que se oponen y danos una mente clara, Señor, para poder servirte. Señor, oramos como iglesia para que levantes instrumentos, Señor, para que tu Espíritu Santo aparte para la obra del ministerio, como lo apartaste a Pablo y a Bernabé para la obra del viaje misionero. Así, Señor, aparta, Señor, a nuevos líderes, hombres y mujeres para el ministerio, Señor. Señor, que ninguna cosa del mundo, por más atractiva o prometedora que fuera, puede compararse con el servicio a ti, Señor, si tú nos estás llamando. Oh Dios, oramos, Señor, para que envíes obreros a la mies, Señor, para que unjas y levantes nuevos siervos y nuevas siervas, para que les des esa unción del Espíritu Santo, esa autoridad espiritual para echar fuera demonios, para predicar tu palabra, para orar por los enfermos, para resucitar muertos, Señor. Oramos para que levantes hombres y mujeres llenos de tu espíritu y de tu poder, como tú comisionaste a los apóstoles. Así levanta nuevos apóstoles,
nuevos pastores, nuevos líderes, Señor, personas que no pierdan el rumbo, Señor, personas que paguen el precio por amarte, por servirte, por poner su tiempo, su amor a tu obra, Señor. Oh Dios, aviva el fuego, Señor, de tu obra. Enciende la llama del servicio en el corazón de cada uno de nosotros. No permitas que esa llama se apague, Señor. Oramos, Señor, para que envíes obreros a la mies. La mies es mucha, Señor. Aquí estamos en un lugar donde la mies es mucha, pero necesitamos ser enviados. No vamos a ir nosotros con nuestras propias fuerzas. Envía obreros a la mies, Señor, que causen un impacto, Señor, en estas comunidades, en esta mies que es mucha y los obreros pocos. Oh Dios, oramos, Señor, en esta mañana para que bendiga nuestra iglesia, para que aquellos que te están sirviendo, ese fuego se avive, Señor, se renueve, se disipen las nubes, se quite la oscuridad, Señor, y podamos ver claramente y servirte, Señor. Y oramos también para que aquellos que tal vez están indecisos, Señor, aquellos que el diablo los está frenando de una u otra forma, oramos para que sea echado fuera esa oposición, Señor, y pueda venir tu bendición. Se levanten nuevos siervos y nuevas siervas. Bendícenos, Señor. Yo quiero invitar al altar, si usted quiere pasar aquí adelante. Si usted quiere decirle, Señor, aquí estoy para servirte, Señor. Aquí estoy para poner mi vida, mi tiempo, todas mis cosas, Señor, para decirte que tú eres más importante que todo lo demás. Yo quiero invitarle a que usted venga al altar a orar, para renovar su compromiso con Dios, su compromiso de servicio, para renovar ese amor hacia Dios, renovar ese talento que Dios le dio y tal vez usted lo está apagando. Las luces del mundo están apagando ese talento. Pero dele vida, renueve su relación con Dios. Póngase en las manos de Dios para que Dios lo utilice, para que usted pueda ser ese instrumento que Dios quiere que sea. Pero no se frene, no permita que el diablo lo frene. En la medida que Dios le vaya abriendo las puertas, aproveche las oportunidades para servirle. Ya Dios va a terminar de abrir las puertas y usted le va a poder servir mejor todavía. Pero sírvale a Dios. Señor, oramos en este lugar para que bendigas a tus siervos y tus siervas. Renueva el llamado que tú has puesto en ellos. Renueva el ministerio, Señor. Reaviva esa llama del servicio, Señor. Señor, disipa toda oposición del enemigo. Deshace toda obra del diablo. Tú viniste para deshacer las obras del diablo, Jesús. Deshace todas esas obras del diablo que hacen que tus hijos, Señor, se pierdan del rumbo en el cual tienen que estar para servirte, Señor. Toca esas vidas, Señor. Tú quieres hacer grandes cosas. Tú les has dado talentos para hacer grandes cosas. No permitas que el enemigo apague esa llama
destruya ese ministerio, ese servicio. Oramos, Señor, para que tú los levantes, para que tú envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros pocos. Señor, oramos para que bendigas y levantes instrumentos. Tenemos niños, Señor, tenemos jóvenes, tenemos damas, tenemos varones, tenemos gente que necesita ser ministrada. Tenemos gente que no te conoce y necesita conocerte, Señor. Levanta instrumentos, Señor. Tu Espíritu Santo nos capacite para llevar tu palabra a los que todavía no se han entregado y no te conocen a ti. Oh Dios, oramos. Oramos, Señor, para que envíes obreros a la mies. Señor, oramos de manera especial ahora, porque tú estás queriendo levantar aquí nuevos pastores y nuevas pastoras. Señor, tú estás trabajando en los jóvenes, Señor. Tú estás trabajando en personas adultas. Oramos para que esa llama del llamado sea un fuego que arda, Señor. Señor, tal vez hay muchas cosas que están impidiendo que eso se realice, pero deshace toda obra del diablo, toda oposición para aquellos que están siendo llamados. Aquellas pequeñas llamas que se están encendiendo puedan ser un fuego que arda y no pierdan el rumbo y te sirvan, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Levanta apóstoles, Señor. Levanta misioneros. Levanta predicadores, evangelistas, profetas, maestros. Levanta personas que tengan los dones de sanidad, de liberación. Levanta evangelistas, Señor. Levanta a todos con los dones y los talentos que tienes. Oramos, Señor, para que envíe obreros a tu mies. Oramos para que tú hagas la obra, Señor. Bendice a los que están en el altar, Señor. Bendícelos, fortalécelos, Señor. Anímalos, Señor. Ayúdalos, Padre. Bendígalos, Señor. Te pido por ellos, Padre. Bendice a este varón, Señor, aquí. Él ha conocido tu palabra, Señor, desde niño. Ahora te pido que lo bendigas, Señor. Espíritu Santo, bendice este instrumento, Dios. Tú sabes los planes que tienes para con él, Señor. Padre, renuévalo en este momento, Señor. Ayúdalo, Padre Santo, para que el Señor pueda ser un instrumento que te sirva. Bendígalo, Señor. Bendícelo, Señor. Dale la fortaleza y la paz que viene.